crónico nada más. Y bueno, ya sabemos que el sistémico, pues como su nombre lo dice, las lesiones no son nada más a nivel cutáneo, estamos teniendo a nivel cutáneo y a nivel de órganos. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa la afectación que nos va a dar directamente hacia el corazón, la afectación que nos da a nivel renal, porque ya sabemos que si estos dos se alteran, pues no hay quien regule el resto, ¿verdad?, de las funciones como debería de ser. Son de los órganos más importantes y, bueno, a la larga, pues también puede afectar los vasos, nos pueden dar vasculitis, nos puede afectar propiamente lo que son los vasos a nivel cerebral también. Entonces, sistémico es grave, sí es grave. Nivel discoide o cutáneo, pues digamos que es algo más controlable porque pues está a nivel de la piel, pero aquí hay un detalle bien importante. Nosotros tenemos que vigilar a este paciente que se encuentra en una etapa de un lupus discoide. Puede ser que nunca evolucione y se me quede aquí, pero si pasa de una forma localizada a una diseminada, esos pacientes son los que generalmente tienden a evolucionar hacia un sistémico. Entonces, estos son los que yo más tengo que estar bien alerta porque rápidamente pueden evolucionar. Sin embargo, pues no quiere decir que entonces el localizado fijo no le hago caso. Claro que no, ¿verdad? Tengo que dar un seguimiento porque ya sé que puede cambiar también de localizado fijo a un diseminado. Ok, ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, ya mencionamos que hay ciertos estudios que pues nos dicen que probablemente hay algún factor por ahí genético que tiene que ver con el cromosoma X y quizás un factor protector hacia lo que son el sistema hormonal de los varones y que eso hace que sea más frecuente en una mujer. Sin embargo, dentro de todos esos estudios también se ha encontrado que las moléculas de histocompatibilidad pues pueden tener por ahí también algún defecto, alguna situación, principalmente que se va a dar por la exposición a los rayos ultravioleta. ¿Cómo es esto? Quiere decir que si tú tienes esa susceptibilidad genética y te expones frecuentemente a la radiación ultravioleta, eso va a generar que se modifique o se altere la estructura de estas moléculas de histocompatibilidad. Se alteran después de haberte estado exponiendo y bueno, como repito, no hay así como que algo súper claro, entonces se dice que están vinculados y que puede ser que también los factores ambientales, aparte de los rayos ultravioleta, como que en conjunto todo es lo que haga que se alteren. Entonces vamos a ver que se cambia, por decirlo así, la estructura y al cambiar el sistema inmunológico las detecta y dice esto, pues esto como que no es normal, no es de aquí y comienzan a generar los anticuerpos en contra de tus propias moléculas de histocompatibilidad y eso es lo que desata precisamente que nosotros veamos estas lesiones. Ahora, ¿por qué las vemos a nivel cutáneo? Bueno, porque principalmente este tipo de moléculas, este tipo de sustancias, proteínas que se están alterando son las que nosotros tenemos a nivel epidérmico. Ahora, también se ha encontrado hasta ahorita que las, como les decía, exposición a los rayos ultravioleta es lo primero, pero también vamos a ver que hay medicamentos que pueden desencadenarlo. Hay ciertas infecciones virales como la presencia del Epstein-Barr y las situaciones que te ponen bajo mucho estrés. También eso pueden ser factores que lo desencadenen. Entonces, repito, se habla de factores multifactoriales, es decir, ambientales, específicos y genéticos, que son lo que hacen que el paciente lo desarrolle. Ahora vamos a ver que de los medicamentos, pues hay una gran variedad de medicamentos que se han ido descubriendo y que se sabe que tienen esa relación. Se habla alrededor de 90 diferentes fármacos ya conocidos y que son relativamente de uso común. ¿Como cuáles? Como hay fármacos antihipertensivos muy comunes como la hidralazina, que es uno de los principales que
nos puede ocasionar este problema. Pero así como la hidralacina, pues hay hay fármacos que también son muy comunes, como ciertas penicilinas también, lo que son penicilinas, antifímicos, antifúngicos. Es decir, hay una, como les decía, lista grande de fármacos, pero el más común es la hidralacina, ¿ok? En cuanto a los virus, el más común es la presencia del Epstein-Barr. Ahora, vamos a ver que lo que se ha estudiado es que tienen que estar presentes estos factores específicamente con la exposición al sol para que se pueda activar. Entonces, también se habla de que una vez que tú has sido expuesto a la luz solar de forma crónica, pues se comienzan a producir lo que se conoce como proteínas de choque térmico a nivel de los queratinocitos. Entonces resulta que estas proteínas pues están formadas por aminoácidos y ¿qué hacen? Pues cambian, digamos, su estructura y se convierten o se producen lo que son estas proteínas. Resulta que estas proteínas, al cambiar o al alterarse y convertirse en proteínas de choque térmico, tu sistema inmunológico nuevamente dice, estas no son de aquí, esto no es normal. ¿Y qué hace? Comienza pues a activarse el sistema inmunológico y a nivel de la epidermis pues comienza a actuar, digamos, en contra de ellas a través de lo que son los linfocitos T. Y así es que cómo se desencadena también esta actividad inmunológica. Y bueno, también se ha visto que hay ciertos autoantígenos, sobre todo el autoantígeno Rho y el LA, y estos también tienen que ver que se van a expresar después de haber estado expuesto al sol. Entonces, hasta ahorita, lo que realmente se conoce y se sabe, pues es esto, que el factor de la radiación de los rayos del sol es como que la cereza del pastel y es lo que va a hacer que esto pues se desencadene. Como les comentaba, pues hay muchos fármacos, se habla alrededor de 90 que me pueden dar este problema, pero con el que con mayor frecuencia se ha encontrado relaciones, la hidralacina. Entonces, ¿qué tengo yo que tener presente? Que si tengo un paciente, digamos, mujer, edad fértil, entre 20 y 40 años de edad, de reciente diagnóstico de hipertensión y que acaba de iniciar su terapia farmacológica con hidralacina o, por ejemplo, con captopril o cualquier otro tipo antihipertensivo, pero generalmente alguno de estos dos, y llega contigo porque trae algún tipo de lesión cutánea que coincide cuando tú haces tu historia clínica y tú empiezas a preguntar e indagar, y coincide muy cercano a que acaba de iniciar un fármaco nuevo, porque obviamente le preguntamos, ¿verdad? ¿Estás tomando algo? ¿Estás enferma de algo? ¿O regularmente consumes un medicamento? ¿Desde cuándo? O sea, empiezas a preguntar, ¿no? Entonces, si coincide que está con un uso reciente de un fármaco, lo primero que tenemos que pensar es que esa dermatosis cutánea por la cual está yendo contigo pueda tener una relación con el fármaco. Segundo, si yo tengo el grupo de edad fértil y aparentemente no hay una causa porque la hidralacina generalmente no da como efecto secundario una dermatosis cutánea, pues entonces yo ya tengo que pensar que a lo mejor esta paciente pudiera estar desarrollando, ¿verdad?, un lupus discoide a causa del fármaco. Entonces, para eso es que yo voy a investigar más allá qué es lo que ella está ingiriendo o administrándose tópico, etcétera, para yo poder saber. ¿Qué otros fármacos de uso común? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, lo que es la procainamida, la isoniazida y las estatinas. Y sabemos que esto es muy común que ocurra su uso, porque pues donde quiera, díganme, donde no hay pacientes que tengan hipercolesterolemia o tengan algún problema con los lípidos, algún problema con la hipertensión, es bien común y sobre todo tuberculosis en nuestra zona. O sea, estamos en un sitio donde estos fármacos con mucha frecuencia los vamos a ver. Entonces es muy probable que alguna de nuestras pacientes, principalmente mujer, acuérdense, principalmente mujer, más no es exclusivo, y que pueda llegarse a presentar
secundario al fármaco. ¿Qué tengo que hacer si yo ya detecté y yo pienso que la causa es el fármaco? Pues lo tengo que suspender, lo tengo que cambiar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mis estudios, obviamente, y tengo que enviarlo, ya sea si estoy sospechando que es un lupus, lo tengo que enviar a que el reumatólogo sea quien se encargue de evaluar y de indicar cuál sería el seguimiento. Si no tiene la posibilidad y tengo acceso a un internista, pues igual un internista también será el encargado de ajustar el medicamento que se le indicó para tratar, digamos, en este caso, la hipertensión, y cambiarlo por alguno en el cual sea menos susceptible a desarrollar este cuadro. Y obviamente medidas higiénico-dietéticas. Ahora, alrededor de los 6 meses después de que ya detuvo el uso del fármaco es cuando yo ya puedo empezar a ver que realmente las lesiones desaparecen. Entonces también tenemos que explicarle al paciente que sospechamos que esa es la causa y que pues no se trata nada más de dejarlo tomar y asunto arreglado, en 2, 3 semanas tú no tienes nada. No, es un proceso que se va a llevar tiempo, se va a tardar alrededor hasta de 6 meses para que pueda haber una mejoría en esas lesiones cutáneas. Ok, este es el cuadro más común, es el que siempre nos describen, ¿verdad? Esa lesión en forma de alas de mariposa. De hecho, siempre que escuchamos lesión en alas de mariposa, y lo primero que pensamos que es lupus, ¿verdad? Este es el clásico. Vamos a ver que tiene ese nombre, pues precisamente por la forma que le da. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Tiende a afectar todo lo que es la zona malar, la zona de las mejillas, y si lo hace a nivel de la nariz, lo hace generalmente en el puente, entonces es una zona más angosta. Y eso es lo que semeja, digamos, que estas fueran las alas, ¿verdad? Y la zona del centro, pues sería lo que sería el cuerpo de la mariposa, y de ahí es que surge ese nombre. Entonces vamos a ver que la mayoría de las veces tiende a ser simétrico. Si yo tengo eritema en una mejilla, pues generalmente en la otra también, pero no es la regla. Puede hacer que se presente de forma asimétrica, pero recuerden, lo más común es simetría. ¿Qué tipo de lesiones veo en esta presentación en la forma aguda? Pues si ustedes se fijan, aquí vemos eritema. Se ve la zona que está limitada y en esta imagen se aprecia mucho mejor porque aquí la escama es mucho más gruesa. Aquí se ve la presencia de la escama. Generalmente vamos a ver que hay ese eritema y hay presencia de una escama que puede ser ligera, muy así como muy apenas perceptible. Pero si la escama está presente, la mayoría de las veces es una escama que está como bien adherida, bien pegada. Quiere decir que si yo rozo las lesiones, la escama no va a caer, no se va a desprender fácilmente. Yo tengo realmente que frotar o tomar unas pequeñas pinzas y jalar la presencia de la escama para que se pueda desprender. Si no, no se cae fácilmente. Entre más tiempo tenga la lesión, la escama se vuelve más gruesa, se adhiere más. Entre más tiempo tenga la lesión, este eritema puede ir cambiando de un tono como muy rosa suave hasta un tono ya mucho más oscuro, incluso hasta un violáceo. Y también puede ser que al inicio, cuando está apenas iniciando la lesión, solamente veamos una pequeña pápula en la zona y poco a poco se va extendiendo, va creciendo hasta formar pues estas que son propiamente placas. También vamos a ver que en la presentación subaguda, pues se llega a presentar generalmente no en el rostro, sino ya en el tronco. Y pues puede variar la presentación desde ser lo que son placas anulares, o sea, es decir, en forma de anillos, o placas que tengan un aspecto semejante a lo que es la psoriasis. ¿Por qué? Porque recuerden que acabamos de comentar que hay presencia de escama. Y en la psoriasis que vemos, pues presencia de escama en la zona afectada. Ahora, puede ser que tengamos muy discretas, no tan abundantes como lo vemos aquí, y que estas lesiones anulares estén tan cerca una de otra que
hagan una confluencia y semejen ser placas muy grandes, pero en realidad son varias lesiones que están una cerca de la otra. Si ustedes ven esta imagen, aquí podemos ver, por ejemplo, una que es pequeña en la zona de la parte inferior de la barbilla, aquí en el cuello, y como aquí se ve como si fueran placas mucho más grandes. Pero bueno, aquí podemos distinguir cómo esta sería una, esta sería otra y esta sería otra. Y cómo están convergiendo para formarse. Estas tienen la característica, si ustedes se fijan también, de tener el borde completamente eritematoso. A eso se le llama borde activo. Y si se fijan, la parte, digamos, interna de la lesión hacia adentro, se ve de otro color, se ve un color más claro, ¿verdad? No se ve rojo como la periferia. Eso nos habla de la zona central donde generalmente tiende a haber atrofia y la presencia de la escama. Va a variar la presentación y la exposición, y la zona donde aparezca de acuerdo a la exposición solar. Es decir, si ocurre en un varón, el varón muchas de las veces pues tiende a andar sin camisa, por ejemplo, haciendo un trabajo en el patio, y hay quienes de plano, ¿verdad? Pues no les gusta y cortan su camisa aun cuando están trabajando afuera y esté el calor y estén sudando. Pero bueno, sabemos que sí hay varones que pues no tienen ese, digamos, pudor y les gusta andar así, sin camisa y así andan. Entonces se exponen mucho. Si hacen eso, las lesiones pues obviamente van a aparecer también en la parte del tronco, en la parte de la espalda o en la parte del pecho, dependiendo qué tanto se hayan expuesto. Si es mujer, también va a depender del tipo de ropa que utilice. Si utilizas un cuello, digamos, como el que traigo yo, redondo, pues quizás la única zona expuesta sería esta y la zona de los brazos. Pero si utilizas, como en esta imagen, este tipo de camisetas, pues obviamente se amplía el rango de exposición solar y la zona donde te puede llegar a aparecer. Ok, y en la fase crónica o en la presentación crónica, pues ya puede ir cambiando la morfología. Aquí ya vamos a ver que los aspectos van a variar desde lo que es la forma verrucosa, la forma plana y la forma túmida. Si ustedes se fijan en la forma verrucosa, pues sí, efectivamente, si nosotros la encontramos solamente en el dorso de las manos, en los dedos, pues podemos pensar cualquier otra cosa menos en lupus, ¿verdad? No pensarías que es un lupus cuando tú ves esas lesiones. Primero quizás pensarías en alguna infección que pudieran tener, después pensarías que a lo mejor pues es una hiperkeratosis, es decir, un callo o algo que tienen en la zona, pero lo primero que se te viene a la mente generalmente no es el lupus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, la historia clínica, preguntar desde cuándo lo tiene y sobre todo, la sintomatología, preguntar, ¿tienes prurito? ¿Tienes ardor? ¿Tienes dolor? Y la respuesta siempre va a ser no. ¿Por qué? Porque son asintomáticas. Todas esas lesiones son asintomáticas. Ahora, estas lesiones a veces cuando ya empiezan a remitir pueden llegar a generar cierta parestesia en la zona, pero nunca llegan a causar anestesia. ¿Por qué lo menciono? Porque ustedes van a ver cuando veamos, por ejemplo, lepra. En la lepra vamos a ver que pues estas lesiones pues son anestésicas y que pueden llegarse a confundir con alguna de las formas. Entonces, siempre la clave va a estar en la inspección, el interrogatorio, la exploración, todo lo que yo evalúe en mi paciente. Y acuérdense, estas son asintomáticas. Ok, el tiempo también de evolución, esas aparecen generalmente en las fases crónicas, o sea, quiere decir que este paciente no tiene un mes, no tiene 2 con ese brote, ya tiene más de 3, 4 meses con las lesiones. En la forma plana vamos a ver cómo se alcanza a distinguir cierto grado de atrofia, pero la escama que llega a presentar es muy ligera. Si ustedes se fijan, no hay una escama tan gruesa, a lo mejor como se alcanza a ver en el aspecto verrucoso. Aquí se ve como muy ligera, pero sin embargo va a ser una escama, si es que se llega a presentar,
que va a variar en cuanto a la forma de desprender, lo que les decía, se va a adherir. Y otro de los puntos que tenemos que ver en estas presentaciones es la coloración, lo que les decía. No va a ser un tono eritematoso claro, tiende a irse oscureciendo. Entre más tiempo tiene la lesión, se ve como un rojo más oscuro hasta un tono violáceo, color púrpura. Y muchas de las veces, si estos llegan a durar mucho tiempo y remiten cuando van contigo, pues esas zonas ya llevan cierto grado de cicatriz y puede hacer, como les decía, que estén presentes en aquellos pacientes que a lo mejor ya desarrollaron un lupus eritematoso sistémico. ¿Y que cómo lo puedo pensar? Bueno, primero que nada por la larga evolución y sobre todo porque no es localizado o fijo, no es la forma clásica que voy a ver. ¿En dónde? En la cabeza, ¿sí? La estoy viendo generalmente, si se fijan en estas imágenes, está en sitios fuera de lo común, ¿sí? Eso es lo primero que me tienen que hacer pensar que a lo mejor este paciente pueda ya estar desarrollando un sistémico. El lupus túmido, esta presentación, esta no va a tener escama. Yo creo que esta es una de las que nos va a dar un poquito más de problema al momento de evaluar, porque tiende a ser una lesión ligeramente elevada, tiende a ser una lesión que empieza como si fuese una pápula, se ve el eritema, se ve violáceo, pero no hay escama, no es pruriginosa, no es dolorosa, no nada, simplemente está ahí. Entonces, pues obviamente tenemos que estudiar y preguntar desde cuándo apareció y repito, siempre preguntar para saber si coincide o no con quizás algún fármaco, quizás con alguna infección y sobre todo preguntar, bueno, ¿acostumbras exponerte al sol? Muchas veces te van a decir que no, pero vamos a aterrizarlo en la realidad. Realmente las amas de casa que están encargadas pues del hogar, se encargan muchas veces, pues ya saben, de que van a la tienda por la carne, van por las tortillas, van por el refresco, van y dejan a los niños a la escuela, regresan y no todas tienen carro. No todas tienen el carro, ¿verdad? Y no todas se ponen filtro solar y se cubren para ir a traer esto. Entonces sí son mujeres que están expuestas frecuentemente a los rayos ultravioleta, aunque ellos digan que no, porque va a ser algo, digamos, normal, algo común, pero sabemos que pues sí es un factor que están teniendo. Ok, nuevamente, ¿qué lesión yo tengo que buscar cuando voy a revisar a mi paciente? Pues esas placas que tengan eritema, generalmente la presencia de escama, zonas de atrofia y si la piel es oscura, es una piel morena, no es una piel blanca, puede haber zonas que se vayan hiperpigmentando en la periferia. Eso cuando están activas. Y si ya remitió la lesión, en la zona donde había la lesión, generalmente también pueden dejar zonas de hiperpigmentación. ¿Ok? Entonces yo tengo que buscar esto principalmente y obviamente que estén presentes en zonas expuestas al sol. Repito, esto tiene que ver con el hábito de la persona, la forma de vestir de la persona y obviamente si el trabajo o su actividad la obliga a la persona a estar expuesta o a salir mucho al sol. Y o sobre todo también si no usan protectores o filtros solares. Generalmente son placas que son bien limitadas, es decir, tú ves la zona que está sana e inmediatamente dices, aquí termina la piel sana y aquí empieza la lesión. Están bien delimitadas y tienen ese borde eritematoso que es el borde activo, el centro atrófico. Y en cuanto a lo que son las escamas, aquí podemos encontrar lo que se conoce como el signo del tapicero o el signo de la tachuela. No tengo una imagen para mostrarles, pero bueno, vamos a ponerlo en este contexto. ¿Alguna vez, digamos, han tomado 2 rebanadas, digamos, vamos a hablar de comida, que es lo primero que siempre se me ocurre? Vamos a suponer que tienes 2 rebanadas de pan, ¿verdad? Y te hiciste un sándwich y pues le pones un montón de mayonesa, digamos, pones el pan y dices, híjole, lo tengo que abrir porque no le he puesto el jamón. Cuando tú levantas esa rebanada de pan, si lo hicieras despacito,
¿Cómo creen que se vería la mayonesa? ¿Se queda ahí embarrada o como que se hace como hilitos cuando tú la levantas? Se hace un poquito hacia arriba, ¿no? Como que se levanta como si fuera crema, digamos, hacia arriba. Cuando tú retiras aquí, en este caso, la escama, haz de cuenta que tú retiras la escama y fragmentos del estrato córneo, digamos que como hilos hacia arriba, se van como desprendiendo. Desprendes entonces totalmente la costra y quedan en la superficie, no queda lisa, queda como con esos levantamientos como tipo hilitos. A eso es a lo que se le llama el signo de la tachuela o el signo del tapicero. No sé a quién se le ocurrió, ¿verdad? Tiene ya mucho tiempo que está descrito, pero bueno, lo describen precisamente como si fuera esa cama, ¿cómo le llaman? De fakir, que ya saben que las describen que tienen muchos clavos y se ve la superficie lisa con todos los piquitos. Bueno, algo así. Ok, ahora, también se puede, como dijimos, presentar en la zona del cuero cabelludo. Ahora resulta que en estas zonas, pues, tenemos abundantes folículos pilosebáceos, ¿verdad? Pues por eso tenemos el cabello. Sabemos que en el resto del cuerpo también los hay, pero ¿dónde va a ser más evidente si el folículo se daña? ¿Aquí en la piel o acá? Pues acá, ¿verdad? Porque si aquí una zona se nos daña el folículo y el cabello ya no crece, automáticamente vamos a tener que zonas de alopecia. En cambio, en la piel a veces tenemos muy discreto el pelo o el vello facial, entonces no es muy evidente ese cambio que está habiendo. Ok, una vez que estas lesiones aparecen en el cuero cabelludo, pues tienden, como les digo, a afectar y deja esas zonas de alopecia. Queda menos de un minuto. Salimos y regresamos, por favor, para terminar el tema. Aquí los veo. Piel, pues la verdad es que muchas de las veces pues no se va a notar. Entonces aquí es donde más lo vamos a ver. Ok, esto ya lo dije, les comenté que al inicio puede iniciar como una pápula y de ahí va creciendo hasta formar la placa y que, permítanme. Ya, perdón, ahí ya saben que de repente se ponen medios alterados. Bueno, entonces, como les decía, al inicio tenemos esa forma de pápula que posteriormente, conforme va evolucionando de ser algo agudo a ser algo crónico, pues va creciendo hasta formar propiamente una placa. Y la escama también, de ser una escama muy ligera, muy leve, pues va cada vez haciéndose, digamos, más gruesa, más densa, hasta ser ya una escama muy querida. ¿Ok? Muy bien. Repito, esas lesiones son asintomáticas, no hay prurito, no hay ardor, no hay dolor. Y vamos a ver entonces que estas lesiones que ya les comentaba, pues que pueden aparecer también incluso en el pabellón auricular, en el cuero cabelludo, pues vamos a ver que en esta forma el 85% de las veces pues aparecen en zonas que son directamente expuestas al sol. ¿A qué me refiero con esto? A que no siempre van a ser exclusivas que nosotros las veamos a nivel cutáneo. También pueden presentarse a nivel de la mucosa oral y obviamente, pues, si nosotros no revisamos, si el paciente no se ha dado cuenta, pues las van a pasar desapercibidas. Las evidentes, pues, son las que nosotros vamos a ver. Y bueno, en la forma diseminada, como les decía, esta es en la que nosotros tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque la que es localizada generalmente la vemos en ese sitio a nivel cutáneo nada más, pero ya cuando vemos que aparece en otros sitios fuera de lo que es la cabeza, lo que es el rostro, pues entonces ya nos habla de que este padecimiento está evolucionando. Entonces, si ya lo tenemos de forma diseminada, tenemos que vigilar a estos pacientes. Ahora, ¿cuándo es diseminada? También ya lo habíamos mencionado, es en aquellos pacientes en los cuales están las lesiones generalmente en la zona del escote,
en la zona de lo que son los brazos, antebrazos y las manos. ¿Puede aparecer en miembros inferiores? Sí, ya lo dijimos, pero este es el sitio más común. ¿Qué cambios voy a ver aparte de ver esas lesiones de placas, con eritema, con escama, con atrofia? Bueno, primero que nada, un dato importante. Recuerden que el grupo en el que lo voy a ver es mujeres entre 20 a 40 años de edad. El riesgo mayor que va a tener en su historia clínica es que sea una persona que fuma. ¿Ok? Esto va a desencadenar que sea un factor predisponente. Segundo, yo evalúo a mi paciente y lo que a mí me puede hacer pensar que está evolucionando y que este paciente pues pasa de ser un diseminado a un sistémico, son los cambios que voy a tener principalmente en lo que son los anexos, como cuáles, como las uñas, ¿ok? Las uñas van a ser en este caso, así como la alerta de lo que está pasando o del cambio que yo estoy viendo. Ahorita vamos a ver más a detalle, pero uno de los cambios que puedo observar es que cerca de la zona de periunguial o en los dedos puedo encontrar zonas de eritema. Y obviamente eso es un eritema que el paciente te va a referir que pues tiene tiempo que le apareció y no se va. No le duele, no le molesta, pero ahí está. Puede hacer que empiece a referirte a artralgias también. Empiezan a referir artralgias y el tratamiento pues no está funcionando. Eso a mí me habla de que este paciente está evolucionando. Entonces, vamos a ver que esos son los cambios más frecuentes que yo tengo que estar alerta en un paciente en el cual yo ya sé, a este punto yo ya sé que tiene lupus y que estoy viendo que tiene una forma diseminada. Está fuera, acuérdense, de la parte de la cabeza y del rostro. Entonces, primero, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar datos de onicolisis. ¿Qué quiere decir? Que la uña, en lugar de estar pegada hacia lo que es la piel, al lecho unguial, tiende a despegarse. Vamos a ver estas zonas que está como desprendida. Vamos a ver esta que es súper común, que es la deformidad en pinza. Yo creo que alguna vez ustedes han visto, si no lo han visto en algún vecino, en la clínica, pero ese es súper común, sobre todo en personas grandes. ¿A poco no? Es súper, súper común. Podemos ver estos cambios, lo que es la leuconiquia estriada, que es estos cambios que también se pueden llegar a confundir, porque muchas veces cuando tenemos deficiencia de vitaminas, también aparecen estas pequeñas líneas. Obviamente, si yo veo estas líneas y sé que es un paciente que tiene lupus, esto me tiene que prender a mí la alerta de que algo está pasando. Puedo tener procesos infecciosos, ¿verdad? Que se encuentren en la zona cercana a lo que es el anexo a la uña periunguial, lo que es una paroniquia, y cambios sobre todo en lo que es la lúnula. Ustedes saben que la lúnula, y si ustedes observan sus manos, ustedes van a ver cómo tiene cierta tonalidad que va en un tono claro, ¿no? Un blanquito, un rosita muy claro, pero cuando ya tenemos este problema, comienza a cambiar de ser un tono blanco o rosa a ser un tono más rojo. Eso también es un cambio que no es normal y estos cambios son los primeros que yo tengo que estar bien pendiente en este tipo de pacientes y pensar que necesito evaluarlo pensando en que pudo haber evolucionado ya a un sistémico. ¿Con quién lo voy a diferenciar? Pues prácticamente cualquier dermatosis que pueda tener una similitud. Estos son los más comunes y qué es lo primero que yo tengo que evaluar. ¿Se acuerdan que les dije que la historia clínica, cuando yo empiezo a recabar información, el paciente ¿qué me va a decir? ¿Hay prurito? No. ¿Dolor? ¿Ardor? No. Y si ustedes se fijan en estas dermatitis que tenemos, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar la mayoría de las veces? Prurito, ardor. Empiezan con el sudor, en el prurigo sobre todo, ¿verdad? Comienzan a sentir ese ardor. En las tiñas, pues ya sabemos que está el prurito. Y sobre todo, alguno con el que lo podemos confundir es con la lepra. Pero la lepra tiene una característica. Tampoco da prurito, tampoco da ardor, pero da anestesia. Y en este caso, estas placas no van a dar anestesia, ¿sí? Lo que pueden dar son
parestesias. Entonces, esa es otra diferencia que cuando yo esté haciendo mi historia, pues me va a ayudar para que yo pueda llegar a un diagnóstico. Ahora, acuérdense, cuando yo ya hago mi evaluación, cuando yo ya hice mi exploración y mi historia clínica, yo tengo que un diagnóstico presuntivo. Todavía no tengo el diagnóstico final, ¿verdad? Ya estoy pensando que esto es. ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico definitivo? Pues tengo que complementar. Y para eso, pues me voy a valer de las herramientas, ya sea el dermatoscopio, puedo tomar una biopsia y los exámenes complementarios. Si yo utilizo el dermatoscopio, ¿qué voy a encontrar? Bueno, primero que nada, ¿se acuerdan que ahorita les decía que comienza a haber afectación a nivel cutáneo? Y cuando hay esa afectación, pues me afecta también lo que son los folículos pilosebáceos, al grado de que el cabello, si fuera en la zona del cuero cabelludo, pues se pierde, ¿no? Se destruye. Entonces, si yo veo esas lesiones en otra parte que no sea el cuero cabelludo, pues voy a encontrar que esos folículos o esos orificios donde debería aparecer el vello, pues no están. Están prácticamente tapados y vamos a encontrar estos tapones de queratina. Ustedes vean esta imagen y vemos estas, como digamos, manchas de color un tanto como amarillo, cafecito. Bueno, pues eso representa precisamente esos tapones de queratina que están obstruyendo o cubriendo esos folículos que ya están afectados. Y esto le va a dar, digamos, una coloración y esta coloración pues va a ir cambiando hacia tonos, pues en tonos cafecitos, amarillos. Pero si la lesión está activa, vamos a ver que se ve en un tono marrón y zonas de eritema. Si la lesión ya está remitiendo, porque acuérdense que esto va a ser así, por periodos. Si está remitiendo, se va a ver de un tono más oscuro, como grisáceo, más azuloso, pero vamos a encontrar presencia de telangiectasias. Aquí vamos a ver ahora en esta imagen, aquí se ve nuevamente esa coloración de la que estamos hablando. Aquí, si ustedes se fijan, se ven esos tapones de queratina y aquí podemos ver esas telangiectasias. Ahora, si observan todo la imagen, ustedes pueden ver como la zona central, que es la zona de atrofia, pues no hay presencia de vello, no se ve. Si se fijan ustedes en la periferia, sí hay, pero en la zona central no hay. ¿Por qué? Por esa afectación que estamos teniendo. Ahora, otro dato que estamos viendo nosotros, aparte de las telangiectasias aquí, que nos habla de un proceso ya crónico, pues es que se ve muy marcada la diferencia entre la zona que está todavía sana y la zona que está afectada. Y a simple vista esto representaría este borde activo, ¿verdad? Ok, para el diagnóstico como complemento, yo voy a pedir exámenes de laboratorio. ¿Qué hallazgos puedo encontrar? Puedo encontrar la presencia de los anticuerpos antinúcleo que estén positivos, aun y cuando estén en títulos bajos, pero positivos. El BDRL positivo, factor reumatoide positivo. Ahora, el que yo no lo encuentre no significa que no sea un lupus, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente en el 30% de los pacientes lo voy a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que realmente me va a llevar al diagnóstico? Pues el estudio de inmunofluorescencia y lo que me va a arrojar es la presencia de una banda lúpica. Esta banda lúpica o esta banda fluorescente, esa es la que me va a demostrar la actividad del sistema inmunológico a nivel de la epidermis. Entonces, esta es la que a mí me va a ayudar para que yo pueda hacer mi diagnóstico total. Ok. Aparte, en patología, pues nos van a estar reportando todas esas alteraciones que pueden haber a nivel del folículo pilosebáceo, sobre todo afectación de la colágena, que aquí se me pasó comentarlo. En la mayoría de las veces, ¿se acuerdan ustedes que platicábamos cuando veíamos anatomía al principio? Hablábamos de esos estratos, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato córneo. Y ¿se acuerdan que les decía que en el estrato basal, donde está muy cercano a la unión dermoepidérmica, teníamos diferentes sustancias? Entre esas teníamos diferentes tipos de colágeno. Bueno, resulta que el colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 7 son muy abundantes en esa zona. Cuando ocurre esta activación del sistema inmunológico,
pues nos ataca y nos destruye justamente ese colágeno, especialmente el tipo 4, ¿ok? Entonces, cuando nos reporta el patólogo, ¿qué nos va a decir? Pues que hay degeneración del colágeno en esa zona. Depósitos de mucina, afectación del folículo y dependiendo, ¿verdad?, qué tan profunda esté la afectación, pues ya puede haber edema o hialinización a nivel de lo que es la dermis. Ok, entonces con eso yo ahora sí, sobre todo el estudio de inmunofluorescencia, yo ya puedo hacer mi diagnóstico y pues obviamente es un paciente que no voy a manejar nada más yo. Estos pacientes se manejan de forma multidisciplinaria. Son pacientes que requieren atención especial, pues por un reumatólogo, por un médico internista y si ya evolucionaron a un sistémico, pues muy probablemente por un nefrólogo y un cardiólogo también, dependiendo qué partes estén afectadas, pues va a ser el especialista que lo va a manejar en conjunto. Entonces, repito, ¿cómo sospecho que mi paciente que tenía un lupus discoide evolucionó o está pasando a un sistémico? Pues primero que nada, que es un paciente que tenía una forma localizada o fija y que cambió a diseminado. Eso es lo primero que yo tengo que tener presente. Segundo, si yo empiezo a encontrar cambios a nivel de ¿dónde? Periungual, en los anexos. Si yo empiezo a ver todos esos cambios que hablamos, en especial, llego a encontrar telangiectasias, eso a mí me habla también que está evolucionando. Si aunado a eso, este paciente me llega a manifestar algún tipo, por ejemplo, de artralgia y algún cambio en el laboratorio, como presencia de datos de anemia, leucopenia o linfopenia, etcétera, pues también, ¿verdad? Son alertas de que este paciente pues ya está afectando de ser solamente cutáneo a ser a nivel visceral. ¿Qué herramientas tengo aparte que me van a ayudar a mí para yo saber qué tan mal está el paciente, si el tratamiento que yo voy a dar pueda funcionar o ya de plano estoy teniendo una afectación tan grande que ya aunque yo le dé tópico, le dé sistémico, a lo mejor ya no, pues lo voy a hacer a través de lo que es el índice de Classy. Y si ustedes se fijan en este formato, tiene dos secciones, bueno, tiene más, pero estas son las que nos vamos a enfocar. La parte o la zona que evalúa lo que es la actividad de la enfermedad y la parte que evalúa el daño. ¿Cómo lo hace? Bueno, cada una de las áreas que nosotros vamos a marcar representa una parte de mi cuerpo. Y en cada parte vamos a suponer que este paciente tiene la lesión, digamos, a nivel del pabellón auricular, ¿ok? Entonces, me pregunta si hay eritema. ¿Está o no está? Si hay eritema, si no hay eritema, le doy 0 puntos. Pero si sí lo hay y es muy discreto, le doy 1 punto. Si es un rojo, le pongo 2 puntos. Si es un rojo ya muy oscuro, le doy 3 puntos, ya que esté cambiando a violáceo. Y así voy a ir evaluando cada una de las partes. Lo mismo en el daño, donde me pregunta, ¿verdad?, si yo estoy viendo datos de atrofia, paniculitis o ya datos de despigmentación en la zona. Una vez que yo ya hice esa evaluación y le otorgué el puntaje correspondiente, pues obviamente lo sumo y me va a dar un total. Con ese total, yo voy a sacar estos valores y voy a evaluar si se encuentra en una situación en la cual la enfermedad se encuentra leve, moderada o severa. Y acuérdense que como estoy evaluando 2 áreas, pues la actividad me va a reflejar si el tratamiento que yo voy a indicar en este caso, pues puede funcionar o no. Es decir, como siempre lo hemos manejado en las otras dermatosis, si yo tengo una lesión que es localizada, que es superficial y que solamente está en un sitio, pues a lo mejor con un tópico, un tratamiento tópico tengo. Pero si ya la veo diseminada, ¿con un tópico tendrá? Generalmente no, ¿verdad? Ya manejamos sistémico. Para eso me va a servir. Y el área del daño, bueno, pues para yo ver qué tanto está avanzando el daño y yo llevar ese control que requiero para poder evaluar a mi paciente y poderlo derivar en caso necesario. Ok. El tratamiento, pues el tratamiento va a incluir medidas generales y medidas farmacológicas. Primero que nada, ¿se acuerdan que decíamos al inicio de la clase que el factor que sí se sabe que está involucrado es la exposición a los rayos ultravioleta, la exposición al sol? Este es el que sabemos, ¿verdad?, que
tiene un papel muy importante en la génesis de esta enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues evitarlo. Entonces, primero que nada, yo tengo que hacer que mi paciente pues utilice un filtro solar, un bloqueador que sea de amplio espectro. Repetimos, generalmente son mujeres, tienen que cubrirse lo más que puedan porque recuerden que el sitio de mayor aparición, ¿dónde es? El rostro y esta zona. Depende de qué tanto te expongas. Entonces, pues un sombrero de ala ancha, el que te guste, un buen paraguas, una sombrilla, lo que tengas en casa para cubrirte. Si vas a salir y vas a estar expuesto al sol, puedes utilizar manga. No tiene que ser una manga larga de invernal, así tipo suéter. Puede ser una camisa delgada, pero que te cubra, ¿verdad? Y evitar esa exposición directa. Y sobre todo, si es un paciente que conocemos que es fumador, pues definitivamente, o sea, tienes que suspenderlo porque ese es otro factor para que se pueda desarrollar. De la misma forma, las camas bronceadoras, aunque te digan, es que no me fui a exponer al sol, estaba dentro del gimnasio y ahí me metí, tampoco. ¿Por qué? Porque también tienen ciertos rayos, no recuerdo ahorita el nombre, si son los PUVA, lo voy a checar y se los digo, pero también emiten cierta radiación que también se ha visto que está involucrada con el desarrollo de esta fase aguda. Entonces, esa es la medida general. Ahora, para el tratamiento tópico, ¿qué puedo manejar? Pues puedo manejar clásico, corticosteroides. Acuérdense que se van a encontrar quienes les digan, no los uses porque, o sea, son lo peor, agravan el cuadro, y quien te va a decir, sí los puedes usar, y esa soy yo, los puedes usar, pero tienes que saber cuál y dónde. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues primero que nada tengo que conocer cuáles son los corticosteroides y qué potencia tiene cada uno. Hay de baja potencia, de mediana o intermedia, de alta y muy alta potencia. Entonces, dependiendo de la potencia de ese corticosteroide, es donde yo lo voy a utilizar. Y vamos a ver este esquema o este gráfico, donde vemos que si tenemos un paciente que es adulto y yo voy a tratar las lesiones de un localizado fijo en el rostro o alguna lesión que se encuentre en zona genital, en la cara interna, en de los muslos o en los pliegues, ya sea axilares o en los pliegues del brazo o detrás de las rodillas en el hueco popliteo, ahí tengo que utilizar de baja, ¿ok? De baja potencia. No puedo utilizar de alta o muy alta porque primero que nada sí me va a resolver el problema, me lo va a quitar quizás muy rápido, pero me va a causar rebote. Aparte que me puede llegar a generar que el sistema inmunológico reaccione de forma opuesta a lo que yo estoy esperando y me genere una lesión más grande, incluso hasta dejarme cicatriz. ¿Por qué? Porque reaparezca la lesión en el sitio. Eso es lo que se ha visto que ocurre en la respuesta a estos corticosteroides. Entonces, si tú usas de baja potencia, estás garantizando que pues no lo estás, digamos, agrediendo al sistema inmunológico tan de golpe y estás previniendo que haya un rebote. Si tú le das una alta potencia, pues sí, va a remitir de inmediato, pero de igual el sistema inmunológico va a reaccionar ante eso, porque acuérdense que está produciendo autoanticuerpos ante esas proteínas que están desnaturalizadas o que cambiaron la estructura, entonces va a seguir reaccionando. ¿Qué voy a hacer en el resto del cuerpo? En el resto del cuerpo puedo utilizar ya sea de potencia intermedia y la muy alta o alta solamente en las zonas de los pliegues, como lo que son palmas de las manos, plantas de los pies, dorso de los dedos o los pliegues de los codos o rodillas, nada más. Pero si ustedes se fijan en los niños, porque acuérdense que dijimos que también puede aparecer en niños ahí cambia. En ellos, ¿cuál voy a manejar? Voy a manejar de baja potencia prácticamente en casi todo el cuerpo. Solamente puedo utilizar que sea potencia intermedia o alta en lo que son las manos o en los pies, solamente. ¿Ok? ¿Y cuáles son los que más voy a utilizar cuando la lesión pues es localizada, es fija, es pequeña? Pues generalmente puedo usar hidrocortisona al 1%, puedo utilizar triamcinolona o clobetasol, pero siempre tengo que verificar la potencia antes de poderlo indicar.
Ahora, dentro del tratamiento, acuérdense lo que acabamos de decir, criterio. Ustedes como médicos van a decidir si este paciente pues con una cremita tiene, ¿verdad? O aparte de la cremita hay que darle algo sistémico. Entonces, podemos manejar también, bueno, pues de lo que se ha intentado pues con los antipalúdicos y se ha visto que sí funciona, pero este solamente es cuando ya estoy manejando, por ejemplo, inmunomoduladores, estoy manejando tópico y no veo una respuesta. Ahí lo puedo utilizar. ¿Cuáles son los que más puedo usar? La hidroxicloroquina, la quinacrina y la cloroquina. Pero ojo, siempre tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que no podemos manejar dos fármacos de la misma familia. ¿Por qué? Porque potenciamos efectos adversos y secundarios. Entonces, si yo estoy manejando, digamos, hidroxicloroquina y a este le agrego cloroquina, pues estamos prácticamente con la misma familia y ahí vamos a potenciar el efecto y podemos causar que el paciente genere una retinopatía, ¿ok? Entonces no se deben de utilizar, nada más tenemos que tenerlo bien presente y evaluar que no podemos hacerlo de esa forma. ¿Qué otros fármacos podemos utilizar? Bueno, pues como les decía, desde lo que son ya manejar el tópico, el sistémico, puede ser inmunosupresores o inmunomoduladores. Si nos vamos por inmunomoduladores como la dapsona o la talidomida, acuérdense en este caso en especial, la talidomida, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por los efectos teratogénicos que ya conocemos. Y recuerden, ¿cuál es el grupo de edad en el que más vamos a encontrar lupus? 20 a 40. Un grupo de edad y sobre todo mujeres en edad fértil. Entonces, otra vez, criterio de ustedes, ¿verdad? Va a estar bajo su responsabilidad. Si lo manejas o mejor, pues me voy con otro de los fármacos que puedo utilizar según sea el caso. Y si no lo sé manejar, definitivamente lo derivo al reumatólogo. Pero es importante que pues conozcamos el manejo porque ese paciente va a seguir siendo quizás tu paciente para seguimiento mientras está en remisión y quizás solamente va a estar yendo a control con el reumatólogo. Ok, básicamente este es un esquema de lo que ya hablamos, de qué es lo que yo tengo que hacer. Ya sabemos si es localizado, pues generalmente es tópico. Si ya es diseminado, pues ya es tópico y sistémico, ¿verdad? Ya no nada más la cremita, ya tengo que combinar. Dependiendo de si hay respuesta o no hay respuesta, pues ya voy agregando algún otro fármaco para tratar de ver la respuesta del paciente. Muchas de las veces, si se maneja el tratamiento indicado y no está tan afectado el paciente, pues hay una buena respuesta y solamente se manejan dosis de mantenimiento, pero ya no es necesario un tratamiento tan agresivo. Sin embargo, pues hay pacientes que no, aun y cuando tú haces combinaciones, pues tienes que ir agregando, ¿no? Inmunomoduladores, aparte de los corticosteroides tópicos y sistémicos o inmunosupresores. Y en base a eso, ¿verdad? Pues es lo que vas a empezar a ver de respuesta en tu paciente. Dentro de mi tratamiento que yo tengo que hacer, una evaluación periódica. Quiere decir que yo a mi paciente ya lo vi, ya lo diagnostiqué, a lo mejor ya estoy yendo con el reumatólogo, pero es mi paciente, sigue viniendo conmigo. Mi responsabilidad es citar a este paciente por lo menos cada 6 meses, por lo menos una vez al año que yo lo pueda ver para ver cómo está, para ver si no ha tenido algún brote o si yo tenía mi paciente que solamente tenía una forma localizada o fija, ver si no está evolucionando hacia un sistémico. Por eso yo tengo que vigilarlo, ¿sí? Para que yo pueda detectarlo con tiempo y lo pueda derivar en caso de ser necesario. Si yo noto que ya hay una evolución, repito, el tratamiento es multidisciplinario y dependiendo de qué lesiones esté viendo es a dónde lo voy a enviar. Generalmente vamos a ver, como les decía, artralgias, problemas a nivel renal y problemas a nivel cardíaco son las primeras manifestaciones que yo voy a estar viendo en estos pacientes. Entonces, pues obviamente se tienen que evaluar y eso generalmente pues ya se va a encargar primero que nada el reumatólogo y de ahí se va a ir derivando a las diferentes especialidades según lo requiera. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí es el tema del lupus.
que íbamos a ver el día de hoy. Espero que les haya sido pues de utilidad el tema y que la forma en que, o lo que les estuve repite y repite y repite, se les quede para el día del examen, porque pues obviamente son preguntas. ¿Cómo qué fármaco les dije que era el que más común así íbamos a ver que nos puede causar lupus? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo anotó? No. Arturo, ¿tú sí? ¿No era la hidralacina? Exacto. Sí. Bueno, como quieren la presentación ahí viene, se los voy a enviar. Acuérdense que no es el único, hay alrededor de 90 fármacos, pero los más comunes son los que están en esa lista, los que les puse, la isoniazida, el clopidogrel, la hidralacina y no recuerdo cuál otro les puse por ahí, pero bueno, son, acuérdense, de uso muy común y son los que tenemos que conocer, ¿ok? Bueno, les mando la presentación más tarde. Sus ejercicios y tareas ya están en la plataforma. Probablemente se activan, si no me equivoco, para mañana. Están abiertos para ustedes. No hay fecha de vencimiento. Tienen para contestarlos hasta antes del examen, ¿verdad? Del examen final. Y quedo pendiente con la fecha, como les dije, al ratito se las hago llegar en el grupo para que me confirmen hora del examen. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho y los veo a la siguiente clase. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye.